Ministerio SID es un ministerio que desea llevar talleres de evangelismo, compartir lluvias de ideas, compartir experiencias y asimismo cumplir la gran comisión de hacer discípulos y llevar las buenas nuevas, predicar el evangelio a toda criatura. Y hoy compartiré una de las maneras de evangelizar, y una de ellas es uno mismo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que por nuestros frutos nos iban a conocer. Somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Y a una acción hay una reacción. La mayoría de hombres y mujeres que tuvieron, llámese una plática, una experiencia, un diálogo con Jesús, sus vidas no fueron igual. Hubo cambio en ellas de un 180 grados. 180 grados estos personajes. Rápidamente le voy a mencionar uno. Nicodemo tuvo una plática con Jesús y él deseaba tener la vida eterna. Este diálogo, Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Después de que este personaje digirió lo que Jesús le dijo acerca del nuevo nacimiento en el interno, adentro del hombre, la Biblia dice que el día de la resurrección, Nicodemo ya no fue de noche a tener una plática con Jesús, fue de día. Y dice que él fue a pedir el cuerpo de Cristo para así llevarlo a la tumba. Entonces encontramos personajes como esta mujer de mala reputación, donde dice la Biblia que estaban a punto de apedrearla, y donde Jesús empezó a escribir en tierra. Se cree que todos los personajes que tenían una piedra a punto de aventar sobre esta mujer, se cree que se pusieron algunos nombres como Bartolomé y puso 3 adulterios, puso a cualquier otro nombre que usted me pueda mencionar, y la Biblia dice que al escribir en tierra, cuando él regresó su mirada, solamente estaba esa mujer que estuvo a punto de ser muerta a pedradas. Y Jesús le dice, vete y no peques más. La Escritura dice que posteriormente esta mujer le servía a Cristo. Mi experiencia con Jesús lo cambia todo. Voy a leer una parte de un personaje llamado Saulo de Tarso, que en el capítulo 8 había conseguido cartas para poder perseguir a los de este camino, a los que se llamaban ser seguidores de Cristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con él, ciertamente, escuchaban la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole de la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Comparto cómo conocer a Dios. Lo podemos conocer a través de la razón,
a través del conocimiento, a través de la lectura. Y la segunda es conocer a Dios a través de la experiencia. Una experiencia profunda con Dios, porque también nuestras emociones cuentan. Estas dos, si se unen, la razón, la experiencia y con el poder del Espíritu Santo, esto hace una dinamita, una explosión, como sucedió en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tema: mi experiencia con Jesús lo cambia todo. El primer ejemplo, Saulo de Tarso, que ya leí en Hechos 9. Su experiencia con Jesús fue tan profunda, una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él creía que estaba persiguiendo a la iglesia. No, estaba persiguiendo a Jesús, el Galileo. Esta experiencia lo hizo nacer de nuevo. La experiencia de conversión en su vida. Experiencia no nada más ser un fariseo saduceo, sino una experiencia ser hijo de Dios. La experiencia va más allá de la razón. Hay grupos donde únicamente conocen a Dios con la razón, con el conocimiento, pero falta una experiencia. La experiencia personal, la experiencia lo cambia todo. Lo vemos en este personaje que ya lo hemos estudiado, Saulo de Tarso, y ¿qué creen? Se convierte a un Pablo. Se le es cambiado el nombre al apóstol Pablo y es un pregonero del evangelio de Cristo. Primero evangelizó a los de su propia tierra y posteriormente se fue a los gentiles, y los gentiles, tú y yo, somos alcanzados por ese personaje que tuvo una experiencia profunda con Jesucristo de tal manera que lo transformó y lo cambió. Segundo ejemplo, Moisés en Éxodo capítulo 3 también tuvo una experiencia llamado con el gran yo soy. Él quería ser líder en el capítulo 2, ve a un egipcio golpeando a un israelita y él entra en defensa, mata al egipcio y huye. Él quería servir a Dios únicamente por sí solo, sin la ayuda del gran yo soy. Cuando apacentaba ovejas de su suegro, el Señor se le aparece en una zarza ardiendo. Y cuando él ve esta zarza, dice que él la veía, el fuego, pero no se consumía. Y él dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿No estoy soñando? Él va a esa zarza y también la voz: Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Esta experiencia con el gran yo soy, dice la escritura que posteriormente este personaje que era tartamudo, que se rehusaba a servir a Dios, finalmente con su experiencia, él sabía que Dios le iba a respaldar. Él le conocía con la razón. Él tenía el testimonio de Abraham, de Isaac y de Jacob, y aún el testimonio de José. Aquí fue una experiencia personal profunda. Quita las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Su vida fue transformada con esta experiencia. Número 3. La experiencia de Isaías, capítulo 6. Era un profeta. Había estudiado en la escuela de profetas. Él tenía y sabía y conocía a Dios con la razón. Sabía la Torá, sabía todo el orden sacerdotal. Él estaba en un lugar correcto en Isaías capítulo 6, estaba en el templo. Y dice que tuvo una experiencia tan profunda. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La gloria de Dios con serafines, con un cántico que decían: Santo, 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 Jehová,
Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Dónde está la conversión de Isaías? Ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías, después de esta experiencia, fue y compartió la palabra de Dios a muchas naciones, y es catalogado Isaías como el quinto evangelista de la Biblia. Regresamos a Pablo. Pablo evangelizó dando su testimonio por lo menos 2 veces más. En Hechos 22 del 6 al 16, a todo el pueblo de Israel da su testimonio, su experiencia que tuvo con Jesús, cómo le habló en ese resplandor, cómo el Señor trajo una transformación totalmente en la vida de él. En Hechos capítulo 26 del 12 al 18 encontramos que da su testimonio. Y estaba ahí un rey llamado Agripa y escuchó el testimonio el rey Agripa y dice él: por poco me persuades a ser cristiano. El testimonio vale mucho. Que nuestro testimonio vaya respaldado con actitudes, acciones correctas, lenguaje correcto. Que vaya, que lleve ese respaldo de transformación y de cambio. Comparto este testimonio. Hace aproximadamente unos 20 años fuimos a una fraternidad de varones en Tlaxcala. Cerca de 600 varones de todo México se tuvo esta grande concentración. El día viernes, al terminar las 2 primeras conferencias, el comité organizador andaba buscando al pastor Isidro. Estábamos en las cabañas, pues ya me presenté y fui a platicar con ellos y me dicen: pastor Isidro, el conferencista que va a dar el taller de evangelismo no va a venir y necesitamos a alguien que predique. Nos dicen que usted nos puede apoyar. Oiga, cuando te avientan así la pelota caliente, pues sabemos cómo resolverlo. De rodillas y pedirle al Señor: ¿qué puedo dar, Señor, a 600 varones? Y compartí este mensaje. Evangelizar con mi experiencia, con lo que yo he vivido con Cristo, con lo que viví con Cristo, cómo el Señor trajo conversión, cómo el Señor trajo transformación, cómo Jesucristo me habló, de qué manera me habló, qué cambios ha hecho en mi vida, qué transformación hizo Jesús en mi vida, en mi corazón, adentro, la experiencia profunda con Dios hacia adentro. Amados hermanos, se fue a esa colonia hacer una invasión evangelística y en esa colonia en Tlaxcala apenas estaba iniciando una iglesia. Qué hermoso es saber que tenemos algo que dar. Usted y yo no estamos vacíos. Tenemos agua viva. Tenemos la experiencia profunda con Jesús. El Señor bendijo esa actividad. Trajo salvación. Trajo criaturas nuevas, trajo nuevos creyentes, solamente el Señor sabe. A nosotros nos tocó dar el mensaje y que esos varones, 600 varones, salieron de casa por casa a llevar el testimonio, su experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Queremos que estos talleres sean de inspiración y sean de bendición para su vida. Si le gustó este video, dele la campanita, comparta, suscríbase y también estamos para servir a iglesias dando estos talleres presenciales y que el Señor bendiga grandemente sus vidas y que cumplamos así la gran comisión. Dios les bendiga.